Alabado sea Jesucristo. El pecado original es uno de los temas más apasionantes, podemos decir, de la teología. Y este problema esta discusión se inicia en el año 354 al 430, entre Pelagio y el monje Pelagio y San Agustín. Ellos discutían un trocito, un versículo de la carta de San Pablo Romano, capítulo 5, el versículo 12. Se lo dejo de tarea para que ustedes lo lean. El caso es que se ha hablado mucho del pecado original. Si nos vamos, por ejemplo, al libro del Génesis, capítulo 3, vemos cómo el pecador, cómo nos habla aquí de la caída, cuando el Señor planta a las dos primeras criaturas en el jardín del Edén, según nos narra aquí de manera espectacular, diríamos, el libro del Génesis, que es como una especie está haciendo como un cuento, una historia, un midrash, como le llaman los hebreos. Y nos cuenta aquí cómo este diálogo que tiene Eva con el enemigo, con el maligno, donde el maligno le dice a Eva que cómo es que Dios le ha dicho que no coma de ninguno de los árboles del jardín. Y realmente, empezando por ahí, vemos que la primera mentira, porque Dios no dijo eso, sino que podían comer de todos los árboles del jardín, menos del que estaba en medio del jardín, el árbol de la sabiduría, ¿verdad? Entonces ahí vemos todo esto, como este diálogo, llega al final diciéndole el demonio, no, que si ustedes comen de eso, van a acontecer el bien y el mal y serán como dioses. Ahí se les abre ahí los sentidos y aparece también la tentación a la soberbia y el orgullo. Y entonces el primer pecado que aparece es la desobediencia. El primer pecado que aparece es la desobediencia. El primero que vemos ahí es la Sagrada Escritura. De ahí que se le ha llamado también el pecado original. Y si nos ponemos también a analizar bien, todos los pecados al final parten de un principio de desobedecer la ley de Dios. Hay 10 mandamientos y cada uno desobedece y lo incumple, lo viola. Hay un mandamiento principal, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo, y vivimos nosotros también desobedeciéndolo y violándolo. También hablan algunos padres de la iglesia, algunos teólogos también, que el pecado original nos hace a nosotros, al nacer, nosotros nos hace tener una naturaleza pecaminosa. ¿Y cómo se entiende eso? Con un ejemplo sencillo. Fíjense, por ejemplo, uno observa a los niños, imagínense ustedes un niño, una niña, que tenga muchísimos juguetes en su casa. Entonces sucede que llega un amiguito, una amiguita, un primito, lo que sea, y coge un juguetico, ya sea un camioncito, eso que le falta hasta una rueda, y empieza a jugar con ella. El niño inmediatamente, teniendo otros juguetes mejores que eso, se lo quita. Está el pecado del egoísmo. O también la niña podía ser también, que sea una niña que visite y otra niña viene, coge una muñequita, la que esté más fea, le falta un brazo, una pierna, y la otra niña salta seguido y le quita eso. O sea, entonces ¿qué le enseñó a esta niña eso? Estamos hablando de una niña de 3, 4, 5 años, un niño. Por eso se habla de la naturaleza pecaminosa. Entonces, detrás del pecado, o sea, o después del pecado, de la desobediencia, o detrás del pecado de la desobediencia, vienen de los demás pecados. Podemos decir que todos los demás, esos pecados, la mayoría de los pecados nacen precisamente de la desobediencia. Entonces, de ahí vemos que si seguimos mirando el libro de Génesis, cómo Eva
Cuando Dios le pregunta a Adán, Adán prácticamente acusa a Dios: la mujer que tú me diste como compañera me dio del fruto y comí. Le pregunta a Eva, la serpiente, etc. Siempre el culpable del otro. ¿Cuál es la gran diferencia con la Virgen María y Jesucristo? Que Jesucristo es el autor, diríamos, de la obediencia. Sufriendo aprendió a obedecer. Jesucristo, mientras que el enemigo es desobediente por naturaleza e idiosincrasia, Jesucristo siempre está obedeciendo, siempre obedece. Y hay una frase muy bonita también que dice San Pablo, que le hemos escuchado en estos días, que Dios da el Espíritu Santo a los que lo obedecen. Nunca Dios dará, nunca una gente desobediente, por más santo que usted lo vea, por más que rece y cosas de esas, y por más apavamiento que haga de ser una persona muy santa y cosas de esas, muy humilde, si no obediente, olvídense. Primero, el que es obediente también es, por naturaleza también es humilde, es sencillo. Entonces, por eso es interesante que nosotros veamos también lo que dice el catecismo en los números del 385 al 390. También es importante que veamos el catecismo de la Iglesia Católica. Ahí hay toda una enseñanza buenísima, profundísima acerca de esto. Y subyace en esto que nos dice el catecismo, precisamente el pecado de la desobediencia, ¿no? que es el pecado que al final todos tenemos, y al final también le pedimos a Dios que nos ayude a ser obediente como fue su Hijo Jesucristo.